Muy buenas tardes con todos ustedes, hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente transmitiendo. En realidad esto va a ser una enseñanza. Mi nombre es Jaime Uribe Supopuma y muchas gracias a todos aquellos que se están conectando y que puedan escuchar el mensaje que voy a dar hoy día. Como han podido ver en el título, dice el problema fundamental del hombre. Y ya en la mañana he estado hablando sobre la enfermedad incurable del hombre y ahora voy a estar hablando del problema fundamental del hombre. Así que puedan estar atentos sus oídos a escuchar este mensaje. En realidad eh, va a ser de edificación para que ustedes puedan entender más el problema que estamos atravesando cada uno de nosotros en diferentes países, en diferentes ciudades en cuanto a este problema del coronavirus. Pero vamos a cambiar un poco la perspectiva de esto, vamos a cambiar la perspectiva un poco y vamos a ir a ver nuestro corazón y a ver cómo estamos nosotros en nosotros mismos y sin examinar a otros, sin ver la condición del otro, sino ver nuestra propia condición y encontrar si nosotros estamos dentro de este problema fundamental. Muchas gracias a todos aquellos que se están uniendo. Un saludo para la profesora a Mari Pérez, que también es mi hermana en Cristo. Un saludo para Alfa y Omega Iván, para José Teletor, Alfa y Omega Iván nuevamente. Muchas gracias, hermano Iván. Entonces, vamos a estar viendo el problema fundamental del hombre. El verdugo de sacerdotes católicos presente es de mucha bendición de que esté aquí con nosotros y no solo estar haciendo aquello que sabemos llamar debate, sino que también podamos compartir enseñanza en cuanto a nuestro creador. A veces dentro de las enseñanzas no es necesario que vean nuestro rostro, sino es necesario de que escuchen el mensaje, de que escuchen el mensaje que se esté dando durante este tiempo. Así que vamos a empezar. Así que vamos a empezar con cada uno de nosotros diciendo nuevamente buenas tardes. Así que empecemos. Como dice el título, es el problema fundamental del hombre y vamos a estar haciendo lo que dentro de la teología llamamos predicación expositiva, y eso es lo que se va a estar realizando en base a Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces todo nuestro comentario, todo lo que voy a estar hablando va a ser basado en este versículo. Nuevamente voy a leer el versículo. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dentro del mundo de los proverbios y todo eso existe una un proverbio que dice, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? Que dice: una media verdad es peor que una mentira. Y quizá dentro de nosotros no hay ningún lugar donde sea más cierto esto que en relación con la religión y las cosas del alma. Es la explicación de la tragedia de los fariseos y los escribas que crucificaron a nuestro Señor. Sigue siendo la explicación de la incredulidad de un gran número de hombres y mujeres inteligentes, de los que uno esperaría que fueran cristianos. Todos nosotros pensaríamos de que los fariseos y los saduceos y la gente que tiene un gran sinfín de pensamientos, ellos serían los primeros en escuchar este mensaje, pero vemos que este mensaje muchas veces tiene que salir de la cocina, tiene que salir de las personas que estamos en el anonimato y sacar este mensaje al mundo. Una de las cosas que destacan claramente en la Biblia y en toda la historia de la iglesia cristiana es que casi invariablemente el último hombre en experimentar la influencia salvadora de Cristo no es irreflexivo, incauto o réprobo, sino más bien la persona siempre parece más fácil a ser convencida a estar completamente equivocada. De otra manera,
que el reino de Dios con mucha facilidad que ese pueblo elegido pueda escuchar. Los judíos a quienes habían sido entregadas de las mismas palabras de Dios. Entonces, los judíos tenían la oportunidad de ver a este redentor, de ver a este hombre que había nacido en medio de ellos, pero no le aceptaron. ¿Por qué? Porque los hombres amamos más a las tinieblas. Entonces, poco a poco nos vamos introduciendo en el problema del hombre. El problema del hombre es que amamos más las tinieblas que la luz. Entonces, todo esto nace al ilustrar lo cierto de este proverbio, que el mundo religioso ilustra aún más la astucia del diablo. Sabe que una media verdad puede satisfacer con gran facilidad a la mente natural. Sabe también que en un sentido, una media verdad está mucho más alejada de la verdad completa que una mentira absoluta. Una mentira es una contradicción clara, no tiene pretensión alguna de mostrar la verdad. Es completamente lo contrario a la verdad. Por otro lado, la media verdad indica la verdad y parece estar completamente del lado de la verdad. Ofrece tanto que el incauto bien puede pensar que le ofrece todo. Saber poco es más peligroso que no saber nada. Escuchen esto, saber poco es más peligroso que no saber nada. Peligroso porque aquel que tiene ese conocimiento se imagina que sabe mucho y por eso se hace imposible enseñarle nada. Ese fue el gran problema que tuvo nuestro Señor en sus días aquí en la tierra. Es asombroso advertir cómo gran parte de su tiempo lo invirtió en debatir con los fariseos y escribas. No vemos que los publicanos y los pecadores debatieran con él. Simplemente se echaban a sus pies y le adoraban. Eran las personas buenas y eruditas los que estaban en desacuerdo con él y las que finalmente le crucificaron. Y eso no porque estuvieran completamente en desacuerdo ahí con él, sino más bien porque estaban plenamente de acuerdo con él hasta cierto punto. O sea que ellos estaban en una media verdad. Era cuando sobrepasaba ese punto, cuando consideraban que estaba yendo demasiado lejos, que era sin duda culpable de blasfemia. En un sentido, crucificaron a Cristo porque esperaban la venida del Mesías. Si no hubieran estado esperando su venida, jamás se hubieran enfurecido, tanto por las afirmaciones de aquella persona que para ellos se antojaba un impostor y un fraude. Debe haber unas ideas antes de poder tener ideas erróneas. El hombre que no tiene idea alguna acerca de una cuestión en concreto está libre al menos de tener ideas erróneas y falsas. Ese era el problema de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Llevaban la razón parcialmente. La tragedia y la vergüenza de la cruz nos ofrecen la ilustración más perfecta y terrible de la verdad en ese proverbio que recalca el peligro de las medias verdades. Una media verdad es peligrosa, pero por esto es mi opinión, es un principio universal. Quiero dejar en claro que esto de media verdad no es mi opinión, sino un principio universal. Mientras tanto, puedo ir saludando a cada uno de mis hermanos. Muchas gracias otra vez, hermano Iván, a seguidores de Jesús, Miguel Arcángel, Gabriel, para la gloria de Dios, de que habla tanto que se fundamenta. Sí, estamos fundamentándonos en la historia de cómo es que los judíos, a pesar de que tenían las escrituras, ellos tenían una media verdad, porque ellos amaban más las tinieblas. Y nosotros no estamos tan lejos de ellos, sino que nosotros también estamos yendo en ese mismo camino, amar una media verdad. Corremos este peligro. Es por eso que decía, tengamos cuidado de saber poco, porque es más peligroso que no saber nada. Porque al momento de que sabemos poco, creemos que tenemos la verdad completa o la verdad absoluta. Entonces, cuando nos explican nada, no la queremos entender. Tenemos esta mente entenebrecida, esta mente que está cerrada a cosas de Dios, hacia las verdades completas. No queremos salir muchas veces de nuestras medias verdades, tanto así que tiene que haber, tanto así que tiene que haber alguien que nos tenga que sacar de nuestro error. Tenemos el problema fundamental del hombre. Y yo he dicho que esta no es mi opinión,
un principio universal de que pueda ser tan peligroso, y no solo tan peligroso, es demasiado peligroso. Y sus efectos son tan obvios hoy y como lo han sido siempre. Consideremos la situación religiosa en la actualidad que encontramos. La fe cristiana está teniendo éxito, difundiéndose, ganando terreno en los países, regiones y lugares donde anteriormente se desconocía por completo. Los paganos, los impíos están respondiendo a ella, están siendo cambiados por ella. Por otro lado, hallamos los que están decayendo y perdiendo terreno en los países cristianos, y entre los hombres y las mujeres que se habían criado en hogares religiosos, cristianizados en su juventud y que han asistido a sus lugares de culto con regularidad desde entonces. Y con respecto a la oposición enérgica y a la crítica, no proviene tanto de los disolutos e inmorales como de los buenos y morales, de los idealistas y filántropos. Qué reproducción más exacta de las condiciones que prevalecían durante los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor. Es el acuerdo inicial de lo que produce todos los problemas siguientes. Hace pocos días hablaba con un amigo, o con una amiga, mejor dicho, y ella me decía de que muchas veces es más fácil hablar a un incrédulo que hablar a un creyente que tiene media verdad y que está siendo engañada o engañado por sus pastores, que están creyendo medias verdades como el evangelio de la prosperidad, como el evangelio de la sanidad y otras muchas cosas. Están siendo engañados, y muchas veces cuando nosotros les decimos que están en el error, ellos dicen, no, yo tengo ya mi verdad, porque saben poco y no quieren aprender nada más. Tomemos a todos estos personas idealistas modernos y comparémoslos con un cristiano. Hallaremos que comienzan sobre una base común. Ambas partes reconocen que hay algo erróneo en el mundo y el género humano. Ambas partes están de acuerdo que la amargura, el sufrimiento y la fealdad tan evidentes en este mundo son una desgracia para la raza humana y la civilización. Están unidos en su condena de la monstruosa desigualdad que existe entre las clases, del lujoso despilfarro y la autosuficiencia de un extremo, de la privación y la pobreza de otro. Ambos están de acuerdo en que la vida debiera ser noble, alegre y sublime, y que la suciedad, la miseria, la sordidez y el pecado son cosas que debieran avergonzarnos y humillarnos. La codicia y el egoísmo de los hombres, su deseo de poder y espacio, todas las viles intrigas y estratagemas, toda la falta de honradez y el fraude en relación con los asuntos públicos, todas estas cosas deprimen y entristecen. Todos nosotros estamos buscando un ideal, y este ideal lo vemos aún en el cristianismo. No podemos encontrar, porque muchas veces criticamos al cristianismo porque no cumplen este idealismo. Decimos el cristiano aquello, el cristiano hay lo otro. Entonces, tanto así que el idealista y el cristiano están en la misma condición, a pesar de que ambos se horrorizan ante la guerra como método para resolver diferencias, a pesar de que ambos se horrorizan cuando la naturaleza humana está llevándoles cautivo hacia el pecado, cuando la infidelidad y los apasionados excesos los está llevando a una muerte eterna. Ambos se horrorizan, pero ninguno de ellos actúa frente a este problema fundamental del hombre. Viendo el mundo tal como es en la actualidad, están absoluta y completamente de acuerdo que hay algo erróneo, terriblemente erróneo, en acuerdo que si no se hace algo para prevenir la corrupción, la civilización tenderá a desmoronarse. Hasta ahí, pues, no hay desacuerdo alguno. Pero a partir de ahí se acaba el consenso superficialmente, son idénticos, pero tal como sucede con aquellas dos casas retratadas por nuestro Señor en su parábola, los cimientos son completamente distintos, tan diferentes como la arena de la roca. Están en acuerdo en afirmar que hay algo erróneo, pero están divididos de manera fundamental con respecto a la cuestión que es exactamente lo erróneo. Entonces vamos a estar presentando en esta pequeña homilía qué es aquello que es erróneo y es problema fundamental del hombre. No hace falta recalcar que es verdaderamente fundamental y vital, porque uno está cimentada sobre la arena y la otra está cimentada sobre la roca. Preguntémonos entonces sobre qué estamos fundamentados, si tu fundamento está sobre la arena o si tu fundamento está sobre la roca. Pero hay que dejar muy claro, utilizar una
preparación médica. Pensemos en estos tiempos de una persona enferma en la cama con un dolor en el lado derecho. Dos personas vienen a verla, un médico y un profano. Ambos están en acuerdo en cuanto a su enfermedad, que no es el mismo, que tiene fiebre, que parece sonrojado y que obviamente padece un dolor. El profano indica que quizá ha comido algo que le ha sentado mal y que pronto se pondrá bien. El médico, por otro lado, ha examinado el caso de manera más detenida. Ve casi de inmediato que el hombre está sufriendo un agudo ataque de apendicitis y que a menos que se lo opere sin dilación, probablemente perderá la vida. Los dos visitantes están absolutamente de acuerdo hasta cierto punto. Donde están en desacuerdo fundamental y vitalmente es en el diagnóstico, que era exactamente lo que estaba mal. Así hoy en día nosotros tenemos el diagnóstico, perderá la vida. Entonces, así hoy en día eh, el diagnóstico, pero no podemos determinar con severidad y con mucha seguridad este diagnóstico. Tanto el que está cimentado sobre la roca y tanto el que está cimentado sobre la arena saben que algo está mal y que hay algo erróneo. Entonces la diferencia entre el moralista y el idealista moderno y el cristiano es esta, la condenación. Dice nuestro texto como diciendo, no es otra cosa sino esto. No es suficiente que admitamos en general que hay ciertos males que afligen al género humano y que las cosas no son como debieran. Debemos descubrir dónde radica la causa. Debemos llegar al verdadero origen del problema. Hay que descubrir y desenmascarar la enfermedad antes de adecuadamente. Lamento un poco, me han estado entrando en llamadas, entonces en el entretiempo saludaré a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Uh, ¿Hay Biblia en tu argumento o solo patrista? No importa si hay patrista o hay Biblia, aún los patristas argumentaron en base a la Biblia. Tengamos en cuenta esto, nosotros somos siervos de Jesucristo, entendemos y entendamos nuestro problema, no veamos cómo es el problema de los demás, porque el problema tuyo es el mismo problema mío y ambos tenemos este problema fundamental. Otra vez, volvámonos a examinar, ¿estamos sobre la roca o estamos sobre la arena? Veamos esto tan detalladamente, que estar sobre la roca es más segura que estar sobre la arena, que nadie nos va a mover. Y nuestra roca es Cristo y nuestro escudo es Cristo. A esto quiero llevarlos durante esta tarde, a que puedan ver a Cristo como su roca, a Cristo como su escudo, a Cristo como su todo, que puedan servirle y adorarle como Dios, como Él manda, como Él demanda de su creación. Por ahora, bien, tenemos el entendimiento de que todos estamos errados, de que todos estamos con un problema fundamental. Ahora bien, ahora entremos al núcleo de la misma lucha que ha tenido que librar siempre la revelación de Dios contra la sabiduría del mundo. Otra vez, la revelación de Dios contra la sabiduría del mundo. Aquí se encuentra la explicación de la colisión tan frecuentemente representada en el Antiguo Testamento entre los falsos profetas de Dios. Así como los falsos profetas están profetizando prosperidad, tiempos de paz, por su parte, profetizaban juicio, arrepentimiento y castigo. Porque los falsos profetas siempre han admitido que hay algo erróneo. Ellos también admiten, pero nunca han sido totalmente necios ni ciegos como hoy en día. La acusación contra ellos es siempre que no clamarán que no había nada erróneo, sino más bien que curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Jeremías 8:11, volveré a leer, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Paz, paz, y no hay paz. Este es el problema. La herida, pero lo curaron con liviandad. No la curaron esta herida como la merecía, como merece ser curado nuestra enfermedad fundamental. Nuestro problema fundamental necesita ser curado, no con liviandad, sino
con una cura que pueda ser curada una vez y para siempre. Estos profetas que curaron con liviandad al pueblo profetizaron cosas cómodas y suaves y una recuperación fácil en lugar de afrontar y tratar el problema real de manera honrada y radical. En un sentido, no es trabajo del Evangelio anunciar, no es, no es trabajo del Evangelio anunciar simplemente que hay algo erróneo y aquel que el mundo es pecaminoso. Toda persona reflexiva debe ser consciente de esto. Todo hombre que es honrado consigo mismo y que detenga de una vez en cuando a escuchar la voz de su conciencia, la voz de su interior, él debe reconocerlo de inmediato. Hay moralistas en todos los países paganos. En un sentido, los antiguos filósofos griegos expusieron los males y las necesidades del ser humano de casi tan perfecta como la revelación divina. Todas las biografías honradas de los hombres reflexivos revelan lo mismo, una sensación de insatisfacción en su interior. Vemos personas como Gandhi, vemos personas como Buda, que tenían un anhelo interior, pero carecían de dar la medicina perfecta para el hombre. No había necesidad de la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo, simplemente para decir a la humanidad que todo iba bien. Si todo iba bien, no habría necesidad de una encarnación, pero todo iba mal, todo iba mal. Es por eso que descendió nuestro Señor. Los profetas de la antigüedad y muchos otros ya lo habían descubierto y declarado. Nuestro Señor vino para revelar la causa exacta del problema y su única cura. Esta es la condenación. El Evangelio es categórico y dogmático como anuncio o proclamación. No ofrece una teoría, sino declara un hecho. De ahí que viene haciendo hincapié en la palabra esta. Nos recuerda la confusión prevaleciente el evangelista y nos muestra cómo el diablo intenta engañarnos, indicándonos explicaciones distintas y fútiles para nuestros problemas y dificultades, como diciéndonos todo lo achacamos a la cruz de Cristo, todo lo miramos en la cruz de Cristo. Sí, sí hermanos, sí hermanos, todos nosotros tenemos que verlo en la cruz de Cristo, porque es nuestra roca, porque es nuestro refugio, porque cuando nosotros miramos a los montes, no miramos a los montes, sino miramos por encima de los montes, porque de ahí vendrá nuestro socorro. Y en este versículo trata de dos principales falacias con respecto a la enfermedad de la raza humana, que no solo eran vigentes en su día, sino que han permanecido desde entonces hasta la actualidad, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los dos principales obstáculos que se interponen entre muchos hombres y la creencia en Jesucristo, nuestro Señor. El primero es que podríamos llamar la falacia del intelecto y el conocimiento. Tenemos el caso de los judíos en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor. Pensaban que los fariseos pensaban que lo sabían todo, que iba a ser el Mesías, dónde iba a ir, que iba a comer, casi hasta eso sabían. Consideraban de su conocimiento del Antiguo Testamento era suficientemente grande y preciso como para ser capaces de predecir con exactitud lo que debería hacer el Mesías cuando viniera. Jesucristo no respondió exactamente a ello. Ciertamente había muchas cosas con las que contradecían sus ideas y planteamientos. Oh hermanos, espero que no estemos pasando por este mismo evento, por este mismo suceso, que tengamos ideas y planteamientos que sean absolutistas en nosotros, sino que miremos a la cruz de Cristo y veamos que nuestro conocimiento e intelecto puede ser falaz. Nuestro conocimiento y nuestro intelecto es falaz al lado de la roca, porque nosotros no estamos cimentados muchas veces en la roca, sino cimentados sobre la arena. No se conformaba a sus deseos y pensamientos, por lo que supusieron que estaba equivocado y que era un impostor. Esto era lo que creían los fariseos, que Cristo era un impostor, porque no se acomodaba a su pequeño conocimiento de ellos, tanto así que cuando él les habló estaban tan cerrados que no quisieron escuchar nada. ¿Quién es este hombre? Y entonces, debido a que no se conformaban a sus ideas, ni se ajustaba exactamente a su noción de lo que el Mesías habría de hacer, hicieron caso omiso de todas, terminaron matándolo. Pensando que sabían más, consideraron a Cristo un impostor,
y siguieron esperando al verdadero Mesías y hasta hoy en día lo siguen esperando. ¡Ay, qué ceguera y pecado!, dice Juan. ¡Qué perversidad! Vosotros los judíos seguís esperando la luz que iluminará a Israel cuando él ya vino a este mundo y él era la luz. Juan nos presenta el Evangelio diciendo que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo mundo vino hacia nosotros, pero no vino como tal como el mundo lo esperaba. Tanto así que los estudiosos no lo reconocieron y los pecadores y los publicanos aceptaron su enseñanza. No es preciso mirar más allá, solo hay que mirarle a él. Hay que mirar qué es lo que enseñaba, cómo andaba, qué caminaba, no presuponer cómo caminaría, qué haría, sino verle a él. No sucede exactamente lo mismo en la actualidad y particularmente con todos los hombres y las mujeres educados y reflexivos reconocen los males y las maldades de la vida, pero siguen buscando la solución en un futuro y no en el pasado. Este es el problema, que seguimos buscando la solución en el futuro y la solución ya está en el pasado, que claramente queda revelado en sus conversaciones y escritos. Hablan de sí mismos como personas que buscan la luz y la verdad. Se imaginan a sí mismos como pioneros y exploradores, introduciéndose en un territorio hasta ahora inexplorado y sin descubrir. Consideran que todo el pasado de la raza humana está en tinieblas y ignorancia. Igual de este mismo modo, el futuro de la raza humana seguirá en tinieblas y ignorancia, porque los hombres amamos más las tinieblas que la luz. Amamos más las tinieblas, a pesar de que la luz verdadera, aquella luz que alumbraba a todo hombre, vino a este mundo. Entonces la ignorancia, dominada principalmente por el miedo y las supersticiones, consideran que el hombre se ha desarrollado dolorosamente a partir de especies inferiores, habiendo sufrido una terrible lucha y conflicto con su pasado animal. Hasta ahora nos dicen que nos han controlado el animal que hay en nosotros, pero ahora el hombre empieza a conseguir la libertad que tanto desea. La luz y el conocimiento empiezan a amanecer sobre la raza humana. Los exploradores acaban de visitar por fin la tierra prometida y pronto la raza humana en su totalidad se habrá sentado allí, y en esta atmósfera pura dejaremos atrás todas las cosas que nos avergüenzan. Por medio del crecimiento gradual, del conocimiento y por la nueva luz que arrojarán la investigación y los descubrimientos sobre los problemas de la vida, el hombre se hará perfecto y desaparecerán todas sus dificultades. Miremos hacia adelante, dicen. Olvidemos el pasado. La perfección del hombre empieza a aclarecer y muy pronto iluminará todas nuestras tinieblas y la oscuridad. Esto es lo que está esperando el mundo. A todos nos resulta familiar este argumento, admitiendo que el estado de las cosas actual es malo. El moralista, el idealista moderno, guarda un tiempo, quizá dentro de millones de años, en que se hará la luz y el hombre será perfecto. Esto es lo que presentaba Friedrich Nietzsche, que sigue esperando el superhombre, pero el superhombre no es idealista. No ocurrirá dentro de millones de años. No, el hombre no será perfecto en sí mismo. Podría haber un paralelismo más perfecto con el caso de los judíos. No se considera el pasado. El hecho de Jesucristo se pasa por alto, por completo. No hay luz alguna, a excepción de él en el futuro. Y esa es la razón porque presuponen que cada generación tiene más conocimiento y está mejor informada de sus predecesoras, que el conocimiento crece de época en época. Rechazan mirar hacia Jesús de Nazaret, porque ellos, como estos judíos, piensan que saben más que él. Lejos de nosotros esta falacia del conocimiento. Piensan que el mero hecho de que estuviera en la tierra hace casi 2000 años la deja automáticamente fuera de juego. La luz a la fuerza debe provenir del futuro, no del pasado. No pueden ver que la luz del mundo ya vino. Se niegan a creer lo que completamente irrazonable es su postura. ¿Qué ciega? ¿Qué luz adicional creen que necesitan? ¿Qué están esperando? ¿No es el sermón del monte lo suficientemente como un patrón para su vida? ¿Esperan algo más elevado y difícil aún? ¿No satisface la vida de Cristo sus exaltadas exigencias y anhelos? ¿No fue su vida una vida perfecta y modélica?
podrían y pueden desear algo mejor. Es inconcebible que en el futuro, para toda la eternidad, pueda albergar a alguien más divino y semejante a Dios. Así que no esperemos en el futuro algo más divino y semejante a Dios, porque algo divino y semejante a Dios ya habitó entre nosotros, pero nosotros amamos más que la luz. Se puede imaginar que haya una manifestación y exposición más plena y completa del amor de Dios, que la hace ya bien parecido en la enseñanza y la muerte de nuestro Señor. ¿Qué podría ser más completo y libre? Veamos a nuestro Señor Jesucristo andando por la tierra, viendo sus enseñanzas. No menospreciemos el sermón del monte, ya que las bienaventuranzas son suficientes, completas, para que aquella enseñanza que estamos esperando pueda satisfacer. Bienaventurado el hombre de limpio corazón, pero nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Así que hay de nosotros que no amamos, que no somos limpios de corazón, porque amamos más las tinieblas que la luz. ¿Qué mayor luz y esperanza para el problema del pecado y de cómo superar las tentaciones que nos confrontan desde lo exterior y desde dentro? Puede esperarse que la contenida en el Nuevo Testamento, donde se nos promete que solo con que creamos en Cristo y nos confiemos en Él, seremos bautizados por su Espíritu y vestidos con su poder. ¿Qué mayor esperanza cara a cara con la muerte y con una eternidad desconocida que la certeza de la resurrección de Cristo y su victoria ante la muerte en el sepulcro? La victoria está dada. Confiemos en nuestra roca, vayamos hacia la roca. Tenemos pies para caminar y cementarnos en base a la roca. Nosotros no queremos estar ya sobre la arena, sino que queremos estar sobre aquella roca, que más que la victoria de Cristo en su muerte y la resurrección desde el sepulcro. ¿Qué más luz necesitamos? Jesucristo ilumina toda la historia de la humanidad. Ha partido la historia en un Nuevo y Antiguo Testamento, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Resuelve todos los misterios, convierte la oscuridad del sepulcro en luz matinal de resurrección. Vemos que Cristo resucitó en la mañana y nos revela el mismo resplandor del rostro de Dios. Oh almas necias, ignorantes y orgullosas, ¿a quién esperáis? ¿A quién espera este mundo? Por favor, esperemos, no esperemos ya más. Ya tenemos a nuestro Redentor que ha venido a curar este problema fundamental que nosotros tenemos. Nos visitó desde lo alto de la aurora, apareció por encima de los montes, aún los ángeles de Dios le alabaron, y nosotros, almas adúlteras, amamos más las tinieblas que la luz. Y ha aparecido, ya nos ha guiado millones a través del valle de la muerte hasta la tierra de la luz eterna. ¿Buscas la luz en millones de años o buscas la luz por medio de Jesucristo? Puede que lleve millones de años, dices, pero ¿qué sucede contigo mientras tanto? Quizá de aquí de millones de años pueda aparecer el superhombre que predijo Nietzsche, dicen, pero tú, mientras tanto, no vas a poder vivir los millones de años. Mientras tanto, sigues teniendo tu problema fundamental. Qué inútiles son tus esperanzas. Mira esta noche, mira ahora. Esa es la luz que ya ha aparecido y que ha brillado sin parpadear durante casi 2000 años y ha traído paz y descanso y luz. Que almas que en un tiempo estuvieron en tinieblas como tú, mírale a él y clama para que él te salve. Porque él dijo, venid a mí los que estéis cansados y cargados, porque él nos va a dar descanso. Y está dando descanso, nos está dando luz en medio de nuestra oscuridad. A pesar de que nosotros amamos más las tinieblas, él se acercó a nosotros. Mírale a él y clama para que te salve. Pero si todo esto es cierto, surge naturalmente la pregunta que explícita el hecho de que hombres y mujeres desestimen deliberadamente esta luz y sigan sus propios caminos. ¿A qué se debe que los hombres y las mujeres, particularmente los pensadores, no admitan todo esto y no crean en Jesucristo? La respuesta se da en el resto de este versículo, donde se nos habla clara y abiertamente de la verdadera naturaleza del pecado. Esta es la segunda gran falacia vigente en la actualidad, tal como lo era en el tiempo de nuestro Señor, y explica totalmente por qué los hombres y las mujeres, sin hacer caso de Jesucristo,
que es la luz del mundo, y miran hacia hipotéticos progresos que se harían en el futuro. Es así como nosotros estamos amando más las tinieblas que la luz. Me voy a dar un descanso y voy a saludar nuevamente a cada uno de mis hermanos que están aquí. Nuevamente para Mar y Ley Mancilla. Dice, buenas noches, Dios les bendiga a todos hijos de mi Padre Dios. Muchas gracias por las bendiciones. No entiendo, esto es. Amén, querido hermano Iván. ¿Me explica de qué se trata? Sí, es una homilía, es una predicación expositiva. Entonces vamos a continuar. Estábamos viendo que los hombres estábamos tan confiados en nuestro conocimiento y que vemos que, que quizá de acá de millones de años aparezca el superhombre que Nietzsche estaba diciendo, pero es una esperanza inútil para nosotros porque nosotros no vamos a vivir millones de años. Mientras tanto, nuestro problema fundamental, que es el pecado, sigue propenso en nosotros. Examinémonos a nosotros mismos. ¿A qué se debe que los hombres y las mujeres, y particularmente los pensadores, no admitan todo esto? Explicamos el mal, hablamos del mal a diario, sabemos que todo está mal en el mundo, pero aún así nosotros queremos seguir sobre la arena. No creemos que exista tal cosa o tal estado que sea categóricamente malo. Este es el problema. Decimos que no hay nada categóricamente malo, no hay nada malo. Decimos, sí, realmente hemos creado frases como que el hombre puede errar es humano y perdonar es divino. Creamos frases como que nadie es perfecto. Entonces estamos negando que categóricamente es malo, sino que estamos autojustificándonos. Hemos llegado a considerar que el hombre malo es un hombre que no es bueno. No creemos que sea activamente malo o malo en un sentido categórico. Creemos que su problema es que las partes buenas, positivas y bellas de su naturaleza no han comenzado a funcionar bien. Otra forma de declarar lo mismo. Cada pecado en términos de ignorancia. Se nos dice que no es que conozca tanto el bien como el mal y elija deliberadamente el mal y se refocile con ello, sino más bien que necesita ser educado y recibir la luz. No es que el pobre hombre disfrute del mal y le guste, sino que no es consciente de lo bueno y lo bello. El pecado es ignorancia. Todo el problema, pues, es intelectual y no la índole moral. Y según la idea moderna del pecado, así es. Lo que las personas necesitan, se dice, es que se eduque, que reciba el conocimiento, que se les hable de lo puro, de lo bueno, de lo limpio, que se le ponga en contacto con los grandes mentes de cada época y en una atmósfera donde todo sea sano y bello. Ahora bien, no nos sorprende en absoluto que semejante idea del pecado resulte aceptable a las personas y que se entreguen a ello, puesto que cuán agradable y consoladora es. Tú y yo no somos realmente malos. Mira, qué consolación hay en esto. Y aparecemos esos falsos profetas del Antiguo Testamento diciendo que no somos realmente malos. Sí, entendemos que somos malos, pero estamos curando el problema con liviandad. Este no es el caso. No vamos a curar el problema con liviandad. Vamos a tratar con el pecado como se debe tratar y se debe tratar al mal como se debe tratar. Nosotros somos, sí, somos realmente malos. Simplemente no somos buenos. Pero, esta es la frase que muchas veces queremos escuchar. Es que realmente no somos malos. No, no hay nada maligno ni vil en esa frase. Simplemente desconocemos lo que es bueno. No es que nuestras propias naturalezas estén depravadas y retorcidas y que nuestros corazones estén sucios, sino que simplemente que hemos habitado durante esto durante mucho tiempo, que hemos olvidado donde la belleza y la bondad y la verdad siempre estén presentes. No necesitamos ser cambiados y nacer de nuevo, simplemente necesitamos ser mejorados en cierta medida. Ay, ¿cómo es que dicen esto? Sorprenden que todos nos guste eso, dado que nos halaga que no nos digan que no somos lo suficientemente malos. Nos halaga. ¿Cómo nos va a halagar esto? Sí, nos halaga que nos digan que no somos depravados. Nos halaga
que nos digan que no somos lo suficientemente malos, cuanto más agradable es que un evangelio que nos dice exactamente lo contrario. El evangelio no nos dice que nosotros somos casi buenos, casi malos. El evangelio nos dice a nosotros que somos completamente depravados. Tenemos un problema fundamental y este problema fundamental debe ser tratado. Nos dice que somos viles, que estamos sucios y que de hecho amamos las tinieblas y las preferimos antes que a la luz. Esto es lo que nos dice este texto que yo he escogido. Nos dice que los hombres amamos más las tinieblas y preferimos las tinieblas y no preferimos la luz. Nos dice que nuestros pecados son malignos y reales, deliberados y voluntarios. Por eso es que lo que nos dice acerca de nosotros mismos, el Evangelio de Cristo, esa es la imagen que revela de nosotros a la luz eterna. Ahora bien, seamos honrados y comparemos estas dos ideas del pecado a la luz de nuestra propia experiencia y de los demás. ¿Son nuestros pecados simplemente el resultado de nuestra ignorancia y falta de cultura? ¿Desconocemos que la vida retratada en el Nuevo Testamento es la única verdadera? ¿No debemos confesar todo lo que sabemos bien, que una vida nueva, limpia y pura es la correcta y que ciertas acciones son erróneas y pecaminosas, pero sin embargo las hemos cometido constantemente? Creer en esta teoría moderna del pecado es negar la existencia de una conciencia y destruir cualquier rastro del concepto de una responsabilidad humana. Qué falso y engañoso es esto. Qué superficial e infantil. El borracho, el adúltero, el que maltrata a su mujer, el ladrón, la persona que no es honrada, las murmuraciones maliciosas, todo ello sería resultado de la ignorancia. Qué necedad es pedirnos que creamos que no es categóricamente malo y que lo único que necesitan es educación, instrucción. Qué monstruoso es pensar en estas cosas, las que creen y las declaran con seriedad, hombres y mujeres que de examinarse a sí mismos con honradez durante unos segundos deberán ver la falacia. Ojalá que su explicación fuera cierta, que no fuera verdaderamente responsable de mis pecados pasados, pero desgraciadamente ese no es el caso. Todos lo sabemos y lo sabremos y lo sabremos y lo sabremos. Sabíamos que lo hicimos deliberadamente, sabiendo exactamente lo que hacíamos. ¿Por qué lo hicimos? Si sabíamos que era erróneo, ¿por qué no intentamos con todas nuestras fuerzas llevar a la vida del Evangelio en vista de que admitimos que es correcta? Porque tal actitud en el mundo. ¿Por qué maldecir la asistencia a la iglesia y los testimonios de conversión cuando sabemos muy bien que nuestros propios amigos que se han convertido son mejores antes, mejores hacia sí mismos, hacia sus mujeres, hijos y mejores ciudadanos? ¿Por qué reírse y mofarse de una institución que puede producir tal cambio y lo ha hecho en todas las épocas? Porque los hombres y las mujeres que no son cristianos estarían aliviados y contentos mañanas por la mañana si demostrara y quedara fuera de toda duda de que Dios no existe. Toda la religión es pura invención, dicen ellos, porque muchos, algunos de ellos, hasta miembros de iglesias, estarían contentos de escuchar y de saber con certidumbre que no hay infierno. No, si no hay una respuesta. En nuestro estado, en nuestro estado natural, sin renegar, amamos las tinieblas y por tanto odiamos la luz. A pesar de saber todo lo que sabemos, somos lo que somos, disfrutamos del pecado, somos felices pecando, paladeamos su sabor y lo amamos, aunque sabemos que es ilícito y está prohibido. Tenemos consuelo y gozo en ellos. Allí encontramos nuestro placer y felicidad. Encontramos nuestro placer en el pecado. Encontramos muchas veces nuestra felicidad, el deleite y el gozo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que odiamos? O cualquier cosa o persona que tienda a estropear nuestro placer. A eso es lo que odiamos, hacer que nos sintamos infelices, a decir que estamos errando, a decir que estamos en pecado, a decir que somos sucios, de que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que hace más que Cristo y su Padre Celestial? Por supuesto que el pecador odia al cristiano, el día de reposo, la asistencia a la iglesia, porque todo ello le condena y le hace verse a sí mismo. ¿Con qué perfección se presenta todo esto en la historia? Veamos Primera de Reyes 22:8. El rey de Israel respondió a Josafat:
Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Nos demos cuenta que Acab deseaba atacar a sus enemigos a fin de recuperar una ciudad que le había sido arrebatada, y pide al rey Josafat de Judá que vaya con él y se una a él. Y Josafat le señala que debe consultarse primero a los profetas, de modo que Acab reúne a todos y todos da un informe favorable y le dicen que sigan adelante. Entonces Josafat pregunta si se ha consultado a todos los profetas y pregunta, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? A lo que el rey Acab contesta, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Cuán verdadera es esta reacción en todos nosotros, en nuestro estado natural, si todos conocemos la verdad, pero la odiamos porque nos condena y nos hace sentirnos mal? Es por eso que hemos intentado alivianar la doctrina de la martiología, lo que denominaríamos la doctrina del pecado. Hemos intentado minimizar esto, diciendo que no somos lo suficientemente malos, cuando las escrituras nos dicen claramente que somos depravados. Enfrentémonos a nosotros mismos con honradez, así son nuestras naturalezas, aman las tinieblas, odian la luz, son retorcidas, están pervertidas, prefieren lo erróneo a lo correcto y disfrutan el mal más que el bien que conocen. Lo que necesitamos no es más luz, sino una naturaleza que sea capaz de amar la luz en lugar de odiarla, porque nuestra naturaleza ama más las tinieblas que la luz. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos una regeneración que nos permita amar más la luz y odiar las tinieblas. Esto es lo que nosotros necesitamos, amar la luz y odiar las tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz está ahí, sabemos que está ahí, pero nos disgusta, la odiamos. ¿Qué sentido tiene esperar de manera teórica y difusa una supuesta luz adicional cuando no podemos apreciar ni disfrutar la luz que ya tenemos? Lo que necesitamos no es conocimiento, sino amor. Sabemos lo que es correcto y bueno, pero no lo hacemos, porque nuestras naturalezas son de tal forma que no la amamos todo el conocimiento. La cultura y la instrucción del mundo entero son incapaces de cambiar la naturaleza. Nunca pueden enseñarnos cómo amar a Dios. Inténtalo con todas tus fuerzas. Oh hombre del Evangelio, te desafío a que lo consigas, pero no seas necio, no seas ciego, no seas loco. Reconoce y admite, y ahora que lo erróneo es tu naturaleza, tu corazón, tu ser y tu personalidad esencial. Observa además que a medida de que pasan los años, no mejorarás nada, sino que serás peor. ¿Has logrado alguna vez alguien convertir su odio hacia Dios en amor? Puede que haya renunciado a este pecado, a aquel otro, pero ha llegado a amar a Dios. ¿Ha llegado alguien a hacerlo? ¿Puede un hombre cambiar entera y completamente su naturaleza? ¿Amas a Dios ahora? Porque si no es así, le odias. No, nadie ha logrado materializar este cambio y sin embargo ha sucedido. Pablo y millones de otros odiaron en un tiempo a Cristo y persiguieron a su iglesia, pero después que llegaron a decir, para mí el vivir es Cristo, ¿qué había sucedido? Bueno, se habían visto a sí mismos como realmente eran a la luz de Cristo. Clamaron a él pidiendo misericordia y la obtuvieron. Y además de una nueva naturaleza, ahí está. Si no lo reconoces, estás condenado. Pero si lo ves y lo aceptas, es toda la eternidad. Entonces, en conclusión, nosotros para amar la luz y aborrecer las tinieblas, necesitamos un cambio de naturaleza. Examinémonos a nosotros mismos. Ahora que nosotros hemos visto a Cristo y sabemos quién es Él, sabemos que Él hizo en la cruz por nosotros, aceptemos, entonces seremos salvos por toda la eternidad. Amén y amén, hermanos. Ah, muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber visto o por haber escuchado este mensaje. Realmente estamos viviendo
en un tiempo donde vemos al mundo decaerse por completo, pero nosotros que somos este pequeño remanente, mostremos las bondades de Dios, mostremos que realmente amamos la luz y aborrecemos las tinieblas, mostremos que realmente ha habido un cambio en nosotros, mostremos esto. Muchas gracias, hermanos, por haberme escuchado. Es de mucho gozo que mis hermanos y hermanas escuchen este mensaje y que no solo este mensaje es para nosotros, sino que este mensaje es para todos, es para todos, es para nuestro vecino, es para nuestro amigo, es para todos. Este es el mensaje que Dios nos ha enviado a predicar para que el mundo sea cambiado. Dijo que nosotros somos la luz. Entonces, andemos como hijos de luz. Muchas gracias, hermanos. Me estaré volviendo a conectar mañana o pasado mañana nuevamente para dar otra nueva enseñanza. Muchas gracias, hermanos.